Seguro que los conocen. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero juntos son mucho más que una simple lista. Forman una base, una estructura fundamental. Y es que no estamos hablando solo de literatura antigua. Estos textos son, en muchos sentidos, una piedra angular de la fe y de la cultura que conocemos hoy. Han dejado una huella imborrable. Para entender su impacto, primero tenemos que responder una pregunta clave. ¿Qué es exactamente eso que los expertos llaman el Pentateuco? Bueno, este es nuestro plan de vuelo. Primero, veremos qué es el Pentateuco. Luego, analizaremos su estructura. Nos asomaremos al misterio de quién lo escribió, veremos su contexto en el mundo antiguo y finalmente hablaremos de por qué sigue siendo tan importante. Muy bien, vamos a empezar por lo más básico, qué significa esta palabra Pentateuco y de qué va todo esto. Este esquema es genial porque nos pone sobre la mesa los conceptos centrales. Vemos que el propio nombre ya nos da pistas, que hay temas enormes de estudio como la autoría y que su relación con otras culturas de la época es clave para entenderlo todo. Es muy interesante porque los dos nombres más comunes nos cuentan una historia. Para la tradición judía es la Torá, que significa instrucción o enseñanza. Para la tradición cristiana es el Pentateuco, que viene del griego y significa 5 rollos. O sea, es la instrucción divina que viene en 5 volúmenes. Y esos 5 rollos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ojo, no son una colección de textos al azar. Juntos forman un plan unificado, con un propósito y una fe súper coherentes. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Estamos tan seguros de que son 5 libros? La manera en que están organizados ha sido motivo de un debate académico bastante intenso. La cosa es que, por más de un siglo, los estudiosos han propuesto otras formas de agrupar estos textos. No todos están de acuerdo con la división tradicional. Y de ahí salen las teorías principales. Algunos hablan de un tetrateuco, o sea, 4 libros. Otros de un hexateuco, de 6. Y todo se basa en las conexiones literarias y temáticas que encuentran entre ellos. Cada teoría, pone el foco en algo distinto. La del tetrateuco dice que Deuteronomio es un libro aparte, con su propio estilo. La del hexateuco sugiere que la historia en realidad no termina hasta el libro de Josué. Esto es importante porque nos muestra que las fronteras entre los libros no son tan rígidas como parece. Así que, aunque el debate académico es fascinante, al final del día, la tradición histórica, la que ha perdurado, siempre ha confirmado la estructura de 5 libros que todos conocemos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién fue el arquitecto detrás de estos textos tan antiguos e influyentes? La respuesta, la verdad, no es nada simple. No es como decir, lo escribió tal persona. La visión moderna reconoce que su creación fue un proceso complejo, con varias capas y contribuciones a lo largo del tiempo. La investigación hoy en día se enfoca más bien en entender cuál fue exactamente el rol de Moisés, cómo se usaron y unieron fuentes más antiguas, y cómo todo esto funciona bajo la creencia de que son textos de inspiración divina. Ahora, para entender de verdad el Pentateuco tenemos que hacer como un viaje en el tiempo, y ponerlo en su contexto original, tanto histórico como literario. Y lo que encontramos es increíble. Hay paralelismos, historias de la creación, diluvios, leyes que suenan parecido a las de otras culturas. Pero, y este es un gran pero, lo que de verdad define al relato bíblico no son las similitudes, sino las diferencias. Miren esta comparación. Aquí es donde se ve la verdadera revolución. Por un lado, un mundo lleno de dioses imperfectos, caóticos que pelean entre sí. Por otro, un mundo creado por un único Dios, que es moral y tiene un propósito claro. Entonces, no se trataba de un simple copia y pega. Era más bien una forma de debatir, de decir, esa historia que todos conocen sobre la creación, déjenme contarles la versión real, la verdad sobre quién está detrás de todo. Y con todo esto en mente, llegamos a la pregunta final, la crucial. ¿Por qué esta colección de libros tan antiguos sigue siendo esencial para entender el cristianismo hoy? Pensemos en la fe como un árbol. El Pentateuco son las raíces, profundas y fuertes. Son las que alimentan todo lo que viene después, todo el Nuevo Testamento. Sin esas raíces, el árbol no se sostiene. Es que, desde la teología hasta las historias más conocidas, el Pentateuco nos da, la gramática básica para entender toda la historia de la Biblia. Conceptos como redención o pecado nacen aquí. Libros enteros del Nuevo Testamento como Hebreos son casi imposibles de entender sin Levítico. Y muchísimas de las enseñanzas de Jesús hacen referencia a estas historias.
El Pentateuco es, sin duda, el primer acto indispensable. Es el que prepara el escenario y crea toda la expectativa para una historia cuyo final iba a cambiar el mundo. Y nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una base tan antigua pueda seguir generando tanta fe y tanto debate en nuestro mundo moderno?